La segunda unidad en relación al IVA. Impuesto al valor agregado, sus siglas son IVA. La historia de este impuesto es un impuesto federal aplicado en toda la República y sale su inicio aproximadamente el 23 al 28 de febrero, creo, en febrero de 1978 tiene este inicio, sale publicado en el Diario Oficial de la Federación. El cual inicia aquí es cuando nos lo van a conocer, pero la misma ley nos da un periodo de transición para aplicarlo en 1980. Sí, entonces tuvieron ese margen prácticamente 2 años para que el procedimiento de ley tuviera la obligación, inicia como obligación fiscal a partir de 1980. Entonces, todo este periodo fue de transición. Ya inicia como obligación en 1980 y en este inter pues van a salir varios apartados. Teníamos la tasa del 0%, la tasa del 6%, la tasa del 10%, la tasa del 15% y aparte pues, tenemos las exenciones. ¿A qué se refería con distintas tasas? ¿Cuál era la situación en ese momento, en 1980? Pues que existían diferentes rubros, entre los cuales se consideraban, aparte de la canasta básica, algunos conceptos como medicina que eran necesarios para la misma sociedad. Y se les daba un tratamiento específico de acuerdo llámese al servicio o llámese a la actividad propia, así como el artículo que se iba a enajenar en ese momento. De antemano sabemos que, como su nombre lo dice, impuesto al valor agregado, se lo están agregando al valor que tenga un bien o un servicio al momento de enajenarlo o prestar el servicio. Las actividades propias a las que se iban a aplicar pues es actividades empresariales, prestación de servicios, arrendamiento. ¿Pueden contar el chiste, por favor? Otros se consideran posiblemente actos accidentales, propiamente hablando del IVA. Un acto accidental es cuando no me dedico a la actividad propia, al giro principal,
de lo que estoy haciendo, pero puedo tener, por ejemplo, una importación. No me dedico a importar algún producto, algún bien, y en ese sentido me hago acreedor al momento en que importo, pago el impuesto respectivo. En ese sentido es un acto accidental. Pero cuando realizamos alguna actividad específica, sabemos de antemano que son actividades empresariales. ¿Que cuáles eran? Eran 6. Comercial. Okay. Todas esas son actividades empresariales y están inmersas en el pago del impuesto. Vamos a ver más adelante que vamos a tener unas exenciones. Les estoy platicando a grandes rasgos lo que ocurría en ese momento. Entonces imagínense, lógico es que esta obligación viene de cuando le cargamos un impuesto, ya sea a la prestación de servicios personales independientes, que viene siendo honorarios, técnicamente se le conoce como honorarios, o bien arrendamiento de bienes inmuebles o bienes muebles. Este es proveniente de mis ingresos. Lógico es que si no tengo ingresos, pues no voy a tener un impuesto causante. Pero a su vez, mis ingresos ¿de dónde vienen? De mis ventas. Y estas ventas pueden ser de diferentes tipos. Ahorita en la actualidad nada más vamos a tener 3 momentos de IVA provenientes de mis ingresos que van a estar grabadas a una tasa general del 16%. Al exento y el 0%, ¿no? Correcto. Tenemos el 0% y el momento de exento. Vuelvo a repetir, para que el procedimiento de IVA se me haga la aplicación obligatoria, es porque tengo ventas grabadas o ventas bajo el 0%. Es en el momento que tengo la obligación. Cuando existen los exentos, su nombre lo dice, estoy exento del impuesto al valor agregado. ¿Cuál será el objetivo del impuesto al valor agregado? ¿Con qué fin creen que se creó en ese momento? Pues recaudar fondos, no sé, haber habido una crisis ahí en el país en ese año, ¿no? Que no abastecía el país y tenía que sacar un impuesto, pues. Será más bien como para que no. ¿Cómo, perdón? Como para que no. Diego. Para como tipo cuando te quedas con 61 todo, horas olimpiadas. como no te quedas con todo, ya que tengas que Para darle algo al gobierno, ya como prohibida por decir, para pagar por lo que tenía, ¿no? Para que no estuvieran de lo que vendes, dame algo, un porcentaje, ¿no? Pero no, porque el que compra es el consumidor, el que termina pagando el IVA es uno, no la empresa. Sí, pero tú compras a Julio. Sí, por ejemplo, una empresa también. Tiene mucha razón, Martín. El que paga el IVA somos nosotros, no la empresa que vende. Porque este es un impuesto, es un impuesto que se va a ir trasladando. ¿Sí? Este impuesto tiene esta característica, tiene aplicación de traslación. Quiere decir que el consumidor final es el que va a absorberlo. Hablemos de estos momentos cuando realizo una actividad. Si yo tengo una actividad empresarial comercial, compro y vendo algún producto, le tengo que aplicar el IVA, porque al momento de que yo tuve compras, a mí me aplicaron el IVA respectivo. Entonces es una cadena. Si yo tengo una actividad de ferretería y mis productos cuando los compré, me cobraron más IVA. Cuando mis productos los venda, le voy a aplicar el IVA correspondiente. Y en ese sentido voy a ir trasladando el impuesto Hasta el consumidor final. hasta el consumidor final. Es el que lo asienta. En ese sentido, en el mismo ejemplo, llega una persona a consumirme, no sé, una pieza una pala, no sé, o algo, un producto que requiera, automáticamente va a ser masiva. Si él
ya no es un comerciante, pues automáticamente va a ser el consumidor final y automáticamente adquiere el impuesto, lo grava, lo absorbe. Es el que va a venir pagando los platos rotos al final de cuentas, y como lo dijo Rubén, esto es con fines recaudatorios. Recaudar. De antemano sabemos que por los ingresos que tengamos, atrás de ellos está el ISR, impuesto sobre la renta. La rentabilidad que tengamos por la obtención de mis ventas bajo esos esquemas de IVA, esto ya es otro paquete, pero antes de él está el ISR. Y este ISR, pues es el que me va a hacer pagar impuestos, pero en lo específico de ese impuesto, que también es un impuesto federal. Entonces, si se fijan en este ínter, nos hicieron obligatorios de pagar ese impuesto cuando realizáramos alguna actividad de este tipo. Definitivo que vamos a tener unas excepciones. Más adelante en la ley los vamos a analizar. Entonces, por favor, se posicionan en el artículo primero para ver los sujetos del IVA. Es lo que estamos viendo, lo que ya lo mencionó, ese es el artículo 1. Prácticamente, así es. Aquí en otros, pues yo tendría que poner la fracción cuarta, que son importación de bienes. Estoy hablando del 16%, que es la tasa máxima que teníamos. Definitivo que si analizamos los años de 1980 al 2015 han ocurrido varias modificaciones. Esas modificaciones se les llama resolución miscelánea fiscal, que pueden ir adecuando la Cámara de Senadores y Diputados, promoviendo recursos o creando nuevas modificaciones a las leyes que van aplicando en ese momento. Por ejemplo, en el 2013 teníamos un tratado especial para las franjas fronterizas. No sé si recuerdan que gozaban de un impuesto menor al 16%. El 11%, ¿no? Que era el 11%. ¿Ya lo hicieron parejo? Ya lo hicieron parejo. Todo es 16. Es decir, toda la federación es 16%. Y antes teníamos un tratamiento especial para que la franja fronteriza pues fuera más competitiva con el país vecino, llamémosle también acá en Centroamérica. ¿Alguien iba a comentar, a hacer un comentario? ¿Alguien levantó la mano? Bien, en el párrafo de ahí de la página primera me habla de la traslación del impuesto, que al final el consumidor final es el que lo va a absorber, perdón. Esos serían los sujetos. ¿Quiénes son los sujetos? Pues todos los que realicen actividades empresariales bajo este concepto, y las actividades pues van a ser aplicadas por personas físicas y morales. Es más, de hecho no necesariamente tiene que ser tener esa característica de ser una persona moral o una persona física con una actividad empresarial, porque desde luego que esta obligación son para ese sector. Porque al final el consumidor, quien lo va a absorber, es el que va a pagar. Y lo único que vamos a hacer va a irlo trasladando. Yo mencionaba ahorita la ferretería. La ferretería, pues sabemos, ya la tenemos en la mente, todos los artículos que puedan tener. Pero lógico es que, por ejemplo, para comprarle un compresor, a lo mejor me lo vendió un proveedor de Guadalajara.
y ese proveedor me cobró el IVA. Pero ese proveedor de Guadalajara es muy probable que lo haya mandado a hacer o se lo tuvo que haber comprado a otro proveedor. Y es una cadena, ¿no? Por eso es que se van incrementando los precios. Porque si nos brincamos de aquí para hacer las compras directamente en el sur, donde está la competencia más fuerte, pues el precio va a ser mucho menor que el que estamos comprando ahorita. Entonces el objeto es con fines recaudatorios y lo van a pagar al consumidor final. El artículo 4 de la ley del IVA me habla sobre el tratamiento de la base. ¿Cómo es la base? Artículo 4 de la ley del IVA. Requisitos para que sea acreditable el IVA. Artículo 4. Artículo 4 de la ley del IVA. Lógico es que al realizar estas actividades tendrán que ser indispensables para la actividad. Por eso es que el artículo 4 me habla de que el IVA sea acreditable. ¿Qué quiere decir acreditable? Que sea justificado esa erogación. ¿En qué momento nosotros vamos a tener la obligación de pagar el impuesto? Cuando nosotros generemos ingresos. Estos IVAs nos los vamos a topar en dos versiones: IVA trasladado IVA acreditable. La diferencia de estos dos, cuando los confrontemos, se va a llamar IVA por pagar o IVA a favor. Este IVA a favor viene siendo IVA acreditable. Este IVA trasladado proviene de mis ventas, de mis ingresos. Mientras que este IVA acreditable va a provenir de mis compras y gastos. Acuérdense que les había comentado acerca de un procedimiento que era prácticamente indispensable. Aquí tengo mis ingresos. Pero aquí hay un momento que tengo ventas, tengo compras y tengo gastos. Yo lo habíamos mencionado antes. Entonces es un ciclo donde para yo tener ventas, que son mis ingresos, pues tuve que haber comprado mi inventario, no sé, de mercancía, y tuve que haber realizado gastos. ¿Cómo qué tipo de gastos? Los gastos de operación, luz, agua, teléfono, los sueldos, etcétera, todos los gastos que en estas actividades y compras se pudieran generar. Entonces el IVA se parte en dos versiones. El IVA trasladado es el que proviene de mis ventas, de mis ingresos, que viene siendo este IVA. Pero el IVA acreditable es el que proviene de mis compras y mis gastos. Entonces, por un lado yo cobro el IVA cuando vendo, y por otro lado cuando compro y gasto pago el IVA. Entonces aquí este procedimiento se llama acreditamiento. Cuando yo enfrento esta situación, este concepto se llama acreditamiento. De tal manera que si mis ventas fueron superiores a mis ingresos fueron mayores que mis ingresos, es muy probable que yo tenga un IVA por pagar, porque pago la diferencia. Pero si es a la inversa, si tengo mayores mis ingresos, que son mis compras y gastos, que mis ventas, mis ingresos,
yo voy a tener un IVA a favor, que es un IVA acreditable, y lo puedo irmelo llevando mes por mes sucesivamente, porque esta es una obligación mensual. Y hasta aquí lo voy a dejar.